Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de repasar las noticias más importantes de la mañana y de las últimas horas. Llega el momento de poner una vez más el foco sobre Rusia y en este caso en concreto sobre su propio presidente, el propio Vladimir Putin. Ojo, va a visitar Kirguistán a mitad de este mes. Esto es lo que han anunciado hace apenas unos minutos las autoridades del país ruso, en el que va a ser el primer viaje al extranjero desde que la Corte Penal Internacional emitiera en el mes de marzo una orden de arresto en su contra. Según las palabras que han llegado a nuestra redacción, invitado por el presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, el próximo 12 de octubre, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, va a efectuar una visita oficial al país. Esto es lo que indica la agencia de prensa oficial kirguisa Kabar, citando a un responsable de la administración presidencial de este estado de Kirguistán, aliado de Moscú. Putin va a participar además el 13 de octubre en una cumbre de los dirigentes de la Comunidad de Estados Independientes que agrupa a varias repúblicas soviéticas, organizada en la capital kirguisa de Bishkek. Seguimos con el foco puesto en Rusia, uno de los motivos que más está dando que hablar en los últimos meses. Ojo, porque no solo es Rusia, también India está llevando a cabo misiones en este aspecto, en esta materia. Ha sido la misión lunar, y en concreto el fracaso de la misión lunar por parte de Rusia, pero hay algunos motivos, se empiezan a conocer algunos detalles de por qué salió mal, y es que Rusia ha dicho que un mal funcionamiento de la unidad de control a bordo ha sido o fue el causante del choque de su módulo de aterrizaje lunar contra la Luna, que tuvo lugar en el mes de agosto. En el día de ayer, la Corporación Espacial Estatal Roscosmos dijo que la unidad de control no apagó el sistema de propulsión, que explotó durante una vez y media más de lo necesario mientras la nave se precipitaba hacia la Luna. Yuri Borisov, el jefe de Roscosmos, ha dicho a los medios que una comisión de investigación había completado por fin su trabajo y estaba preparando un informe para el gobierno. Aparte de Rusia, también desde luego está en el eje de la actualidad todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y en este caso el caos que se está viviendo en Washington con la Cámara de Representantes, que ya tiene un presidente interino. Este es el republicano Patrick McHenry, representante del 10º distrito de Carolina del Norte y además muy cercano al propio Kevin McCarthy, que está desde ya y temporalmente al frente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entre los posibles candidatos para suceder a McCarthy, McHenry es el único que votó para certificar las presidenciales de 2020. Es precisamente, como os decíamos, un apoyo de McCarthy que en la Cámara Baja, después de que el sábado votara con los demócratas a favor de la medida provisional de gasto para mantener abierto el gobierno. De hecho, en 2022 decidió no postularse para un puesto de liderazgo y optó por liderar el Comité de Servicios Financieros. Y de Estados Unidos pasamos a Argentina. El candidato Javier Milei ha vuelto a atacar al presidente brasileño Luis Ignacio da Silva. Este ataque ha sido además compartido por parte del candidato argentino, por parte de Milei, en su propia red social, esta vez repitiendo una tesis iniciada ya por el clan de Bolsonaro. El economista ha acusado al brasileño de intentar interferir en las elecciones del país vecino, ayudando a liberar crédito internacional del gobierno de Alberto Fernández. Dice: la casta roja tiembla, muchos comunistas están enojados, están tomando acciones directas contra mí y contra su espacio. Esto es lo que ha escrito el propio Javier Milei en X, antes conocido como Twitter. Empezamos a repasar toda la actualidad, empezamos a contarles las noticias más importantes de las últimas horas y empezamos, como ya veníamos haciendo, hablando de Rusia. Ojo, porque va a ser el primer viaje de Vladimir Putin después de la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Hemos conocido hace apenas unos minutos que el presidente ruso Vladimir Putin va a visitar Kirguistán a mitad de este mes. Esto es lo que han anunciado las autoridades de ese país, en el que será su primer viaje al extranjero, como les decíamos, desde que se emitió la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en marzo de este mismo año. Según apuntan una agencia de prensa oficial, en este caso del país de Kirguistán, citando a un responsable de la administración presidencial, invitado por el presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, el próximo 12 de octubre, esta es la fecha clave, el 12 de octubre, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, va a efectuar una visita oficial al país. Putin además va a participar el 13 de octubre en una cumbre de los dirigentes de la Comunidad de Estados Independientes, que agrupa a varias repúblicas soviéticas, organizada en la capital kirguisa, en Bishkek. También va a asistir a una gala de honor con motivo del 20º aniversario de la apertura de una base militar en Kirguistán. Esta visita
de Vladimir Putin en el extranjero será la primera desde que la Corte Penal Internacional emitió en el mes de marzo de este mismo año un mandato de arresto en su contra por la deportación de miles de niños ucranianos a Rusia. Desde entonces, la orden ha entorpecido sus desplazamientos internacionales. De hecho, en agosto, Putin tuvo que renunciar a un viaje a Johannesburgo para participar en la cumbre de los BRICS, el foro de las grandes economías emergentes, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Seguimos pendientes de Rusia y en este caso de las misiones lunares. Ya saben que la de India fue todo un éxito, pero la de Rusia no fue tan bien. Empezamos a conocer algunos detalles, algunos motivos de este fracaso, y es que Rusia ha dicho que un mal funcionamiento de la unidad de control a bordo fue la que provocó el choque de su módulo de aterrizaje lunar contra la Luna, que tuvo lugar en el mes de agosto. El martes, la Corporación Espacial Estatal de Roscosmos dijo que la unidad de control no apagó el sistema de propulsión, que explotó durante 1,5 veces más de lo necesario mientras la nave se precipitaba hacia la Luna. Yuri Borisov, el jefe de Roscosmos, ha dicho a los medios que una comisión de investigación había completado su trabajo y que estaba preparando un informe para el gobierno. Además, dice que están considerando la posibilidad de avanzar en las misiones Luna 26 y Luna 27 para obtener los resultados que necesitamos lo más rápido posible. Esto es lo que ha dicho, destacando la determinación de seguir adelante con el programa de exploración lunar. De hecho, en agosto, el módulo ruso Luna 25 se estrelló contra la Luna después de entrar en una órbita no planificada, según informó Roscosmos. Y pendientes de Rusia, en este caso tiene mucho que ver con el fútbol. Llevamos bastantes semanas avisando de un posible levantamiento de las prohibiciones impuestas ya no solo a los deportistas rusos, sino también a los equipos. Y ojo, porque la FIFA está considerando levantar la prohibición general a Rusia de competir en el fútbol internacional. Está buscando poner fin a la prohibición total de Rusia. De hecho, la decisión podría tomarse durante una reunión del Consejo de la FIFA que tendrá lugar en la tarde de hoy para permitir que los equipos rusos jueguen en la Copa Mundial Sub-17, según empiezan a apuntar algunas fuentes. De hecho, la prohibición ha estado vigente desde que el propio presidente ruso, el propio Vladimir Putin, iniciase o comenzara este conflicto a gran escala con Ucrania, que fue en febrero de 2022, en una medida que la FIFA dijo que era en plena solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Sin embargo, la FIFA en las últimas horas, en los últimos días, está buscando aliviar este castigo, basándose en cómo el organismo rector del fútbol europeo relajó la semana pasada su posición sobre Rusia. Y seguimos hablando de Rusia, en este caso tanto de Rusia como de Estados Unidos, que van a llevar a cabo en el día de hoy una prueba a nivel nacional de sus sistemas de alerta pública de emergencia. Van a hacer sonar sirenas, interrumpiendo también transmisiones de televisión para advertir a la población de un peligro inminente. Esta prueba fue realizada por primera vez en 2020. Es parte de una nueva iniciativa que requiere que las autoridades realicen pruebas 2 veces al año a partir del 1 de septiembre. Según un comunicado del Ministerio de Situaciones de Emergencia, apuntan a que cuando escuche el sonido de una sirena debe mantener la calma y no entrar en pánico, encender la televisión, cualquier canal o radio accesible al público y escuchar el mensaje informativo. Este sistema de alerta está diseñado para transmitir una señal oportuna a la población en caso de una amenaza o emergencia de naturaleza natural o provocada por el hombre. Estados Unidos, como les decíamos, también va a realizar en el día de hoy una prueba a gran escala de sus sistemas de alerta pública a través de teléfonos móviles y estaciones de radio y televisión estadounidenses. Otra de las cuestiones que preocupan, más allá de lo que les contábamos de la FIFA, más allá de las misiones lunares, es todo lo que está sucediendo en torno al petróleo. Ya saben que aparte de la materia económica también tiene mucho que ver todas las cuestiones geopolíticas, y en este caso seguimos hablando de Rusia, y es que el gobierno ruso está dispuesto a levantar parcialmente, eso sí, la prohibición de exportar diésel en los próximos días. Esto es lo que está apuntando, esto es lo que está informando el diario Commerce, citando algunas fuentes. La prohibición solo se levantaría para las exportaciones de diésel por gasoducto y los volúmenes podrían estar sujetos a cuotas para evitar subidas de los precios mayoristas. La prohibición de exportar gasolina seguirá en vigor, al menos por ahora. Las exportaciones rusas de diésel, ojo, son las mayores de todos los tipos de productos petrolíferos. De hecho, el país exportó 4.817 millones de toneladas de gasolina y casi 35 millones de toneladas de diésel el año pasado. Este periódico también ha señalado que el viceprimer ministro Alexander Novak tiene previsto celebrar en el día de hoy una reunión semanal con las compañías petroleras para tratar la posible flexibilización de esta prohibición. De hecho, el viceprimer ministro ya dijo la semana pasada que Rusia podría introducir cuotas a las exportaciones de combustibles si la prohibición total de los suministros transfronterizos impuesta el 21 de septiembre no logra reducir los elevados precios de la gasolina y del diésel.
Seguimos con el foco puesto en Rusia. En este caso tiene que ver con las divisas, y es que el Ministerio de Finanzas de Rusia ha dicho que prevén aumentar el volumen de ventas diferidas de moneda extranjera en el próximo mes a un total acumulado de 398.700 millones de rublos rusos. Para que se hagan una idea, son unos 4.010 millones de dólares. Las compras, de acuerdo con la norma presupuestaria de Rusia, se aplazarán porque en agosto el Banco Central dejó de comprar divisas hasta finales de año para evitar agravar la presión que se está viviendo sobre su propia moneda, sobre el rublo, que esta semana, por cierto, volvió a debilitarse más allá del umbral de 100 por dólar. El Ministerio de Finanzas ha dicho que sus ventas de divisas y oro para el periodo del 6 de octubre al 7 de noviembre se van a posponer para una fecha posterior, que ascenderían a 18.100 millones de rublos por cada día. Seguimos hablando de los BRICS y hablando también de Rusia, que dice que América Latina y el Caribe van a ser primordiales como aliados, ya que en gran medida muestran una actitud bastante contestataria e insubordinada hacia los Estados Unidos. Prueba de ello ha sido el discurso del canciller ruso de Sergei Lavrov en el foro parlamentario Rusia-América Latina. Se llevó a cabo recientemente en Moscú y precisamente en este evento señaló que las naciones latinoamericanas y caribeñas deben tener mayor representación a nivel mundial. Dice que no solo presenciamos la formación de una arquitectura multipolar más justa de las relaciones internacionales, sino que también participamos directamente en este proceso. Parte integral de este es un aumento del rol de los estados y asociaciones de América Latina y el Caribe en los asuntos mundiales. Su voz se vuelve cada vez más fuerte y su palabra tiene cada vez más peso. Rusia saluda esta tendencia y está trabajando para reforzarla en su participación en este foro parlamentario de Rusia y América Latina. El ministro de Asuntos Exteriores, además, hizo especial hincapié en que los estados latinoamericanos y caribeños deben tener una representación digna y más fuerte en bloques y asociaciones clave como la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, el G20 y el bloque de los BRICS. Rusia, además, también está manteniendo conversaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea por otro de los asuntos que están copando la actualidad en los últimos días, en las últimas semanas, todo lo que está ocurriendo en la crisis de Nagorno y Karabaj. Según está informando el medio político, Rusia ha intercambiado puntos de vista con Estados Unidos y la Unión Europea sobre la situación que se está viviendo en Nagorno-Karabaj antes de la operación militar Relámpago de Azerbaiyán que tuvo lugar el mes pasado. Esto es lo que está diciendo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Político ya informó anteriormente de que altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea se reunieron con sus homólogos rusos en Turquía para mantener conversaciones de emergencia sobre Karabaj pocos días antes de que Azerbaiyán lanzara su operación en esta región separatista. Según apunta en este caso Zakharova, Estados Unidos y la Unión Europea se acercaron a nosotros y nos pidieron que celebráramos una reunión. Dijo además que las partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación, sobre todo lo que estaba sucediendo en Karabaj. Dice que no hubo nada secreto en esta reunión, que fue un intercambio de opiniones ordinario y que veremos cómo Occidente presentará todo esto a partir de ahora. Hablamos también de asuntos europeos, en este caso del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Hablamos de Josep Borrell, que ha defendido este miércoles que los estados no pueden utilizar la soberanía nacional como argumento para no querer hablar de respeto a los derechos humanos en su territorio. Al mismo tiempo, ha reconocido que aún queda mucho por hacer para que todas las personas sean libres e iguales. Durante su intervención en la conferencia de alto nivel organizada por el Ministerio de Exteriores con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Borrell ha reconocido que en sus viajes con frecuencia la respuesta que obtiene cuando plantea la cuestión de los derechos humanos a sus interlocutores es: no te metas en mis asuntos internos. Borrell, como suele suceder en estas ocasiones, ha aprovechado para lanzar un nuevo dardo a Rusia, un nuevo dardo en este caso a Vladimir Putin, acusándole una vez más de estar atentando contra los derechos humanos. Vamos a escuchar a Josep Borrell. Putting a warship in front of the port where this grain has to be taken out. Is not that a crime against humanity? Creating millions of people hunger is not an attempt to human rights, a clear one? Just imagine that. The grain is here. The people who want to eat the grain is there. And in the middle there is a warship preventing them from taking this grain to their dishes. This is an attempt against human rights, a violent, blatant, that we have to be at least aware of that and denounce it every occasion we have.
Un nuevo ataque por parte de Josep Borrell, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones y que vuelve a aprovechar un evento de un calado importante para volver a arremeter contra Rusia y contra Vladimir Putin. Nosotros enseguida seguimos tratando más cuestiones, hablamos de petróleo, de todo lo que concierne a la economía. Se lo explicamos en apenas unos minutos aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de los mercados, pendientes de datos importantes que estamos conociendo en los últimos minutos y sobre todo pendientes de los futuros de Wall Street después de caídas importantes en el día de ayer que profundizaron las caídas que ya vivimos el lunes y vemos que los futuros apuntan a ligeras subidas, parece que viene una pequeña remontada. En el caso del Dow Jones un poquito más de una décima, un 0,14% hasta los 33.249 puntos. El S&P también subiendo en torno a las 2 décimas, un 0,19% hasta los 4.273 enteros. Y el Nasdaq, el sector tecnológico, uno de los más golpeados en los últimos días, también viene subiendo algo más de 2 décimas, un 0,21% hasta los 14.745 puntos. Vemos al dólar también remontando un poquito, eso sí, sigue en caídas del 0,19% hasta los 106,80 y sobre todo al euro, bastante fuerte en las últimas horas, subiendo en torno al medio punto porcentual, un 0,47% arriba hasta los 1,015. Como les decíamos, hay datos económicos importantes que vamos a conocer en el día de hoy, que ya hemos conocido durante la mañana de hoy. Uno de ellos es que está cayendo la demanda de hipotecas, muy importante esta cuestión y nos lo va a contar, nos lo va a analizar nuestro compañero Javi del Valle. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Pues efectivamente, seguimos viendo esa tendencia donde los tipos hipotecarios siguen subiendo, la financiación para adquirir una vivienda cada vez es más cara y, por supuesto, eso lo que está haciendo es que la demanda poco a poco siga bajando. De hecho, ya a unos niveles bastante importantes, porque la demanda hipotecaria en Estados Unidos cae al nivel más bajo desde 1996. Habría que retroceder más de 20 años para ver esa caída tan importante en las demandas hipotecarias. Por supuesto, esta semana suma una caída otra vez del 6%, cuando el mes pasado ya tenía una caída del 1,3% y viene prácticamente las últimas semanas cayendo fuertemente. Y el tipo hipotecario MBA a 30 años sube también durante la última semana, del 7,41% al 7,53%. Poco a poco ese interés hipotecario se va acercando a la zona preocupante del 8%, esperemos que no terminen de llegar ahí, y mientras tanto la demanda bajando fuertemente. Sergio, las solicitudes para refinanciar un préstamo también han caído un 7% durante la semana. En términos interanuales son un 11% más bajas que hace un año, y las solicitudes para una nueva compra de vivienda caen un 6%, como les decía, y son un 22% más bajas las solicitudes que lo que se veía el año anterior. En los últimos 12 meses las solicitudes de hipotecas caen un 22% para los nuevos compradores de vivienda, por lo que un mercado
que siguen faltando compradores. Por supuesto, esto contrasta porque los precios todavía siguen manteniéndose y siguen incluso rebotando en los últimos meses, 5 meses consecutivos de rebotes en los precios de la vivienda. Pero esto está mostrándonos que no hay demanda, por lo menos no hay demanda en el sector hipotecario. A lo mejor hay demanda en gente que compra la vivienda con la caja directamente y no necesita tener una financiación. Pero lo que estamos viendo es que poco a poco la demanda se está evaporando del mercado y eso pone peso a que los precios puedan mantenerse en esos niveles. Iremos viendo, por supuesto, cómo evolucionan y si realmente empiezan a caer tarde o temprano. Bueno, pues seguimos viendo problemas en Estados Unidos. ¿Qué les vamos a contar de lo que está sucediendo a nivel político? También hay problemas en torno al petróleo. De hecho, Arabia Saudí ya está poniendo las cartas encima de la mesa, ya está dejando muy claro a todo el mundo que no le va a temblar el pulso con el petróleo. De hecho, de forma paralela a la reunión de la OPEP, su agencia oficial ha insistido ya en que el recorte de 1 millón de barriles diarios, que está pactado hasta diciembre de este año, no se va a tocar a pesar del repunte del crudo de los últimos meses. Dice que la medida aún tiene como objetivo reforzar los esfuerzos de la OPEP para garantizar la estabilidad y el equilibrio de los mercados. El país de Oriente Medio, ante la fragilidad del precio del oro negro por las peores perspectivas económicas en el mundo y también por una evolución de la demanda de China bastante peor de lo esperado, está tomando cartas en el asunto. Al margen del cártel, emprendió un recorte de producción de 1 millón de barriles diarios en un pacto con Rusia por el que el país euroasiático haría lo propio con 300.000 barriles. Desde entonces ha realizado sucesivas extensiones a medida que el precio de referencia europeo, el Brent, escalaba un 27% en un solo trimestre y con los analistas apuntando a los $100. Les veníamos diciendo que hay datos importantes que vamos a conocer en el día de hoy. Uno de ellos ha salido hace apenas unos minutos, este informe ADP de empleo, que no sé si va a modificar de alguna forma, Javi, los próximos movimientos por parte de la Reserva Federal. Decíamos que hay caos, hay dudas en Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido con este dato y sobre todo cómo puede afectar a los mercados? Pues sí, Sergio, es una semana muy importante para el empleo. Lo dijimos de ayer, que va a haber muchos datos confusos y que hay que quedarse al final un poco con todos los datos, hacer luego una conclusión al final de la semana, porque recuerden, ayer conocíamos las JOLTS, la demanda, vacantes de empleo, que volvían a rebotar por encima de 9 millones. Pero eso simplemente muestra la demanda, no muestra cómo está el mercado en realidad, muestra simplemente las vacantes que están poniendo las empresas que vuelven a tener apetito por contratar. Pero hoy hemos conocido el dato de ADP, nóminas privadas, que ese es el dato en el que nos muestran cuántas nóminas se han creado en el último mes en el sector privado. Y el viernes conoceremos las nóminas no agrícolas del BLS y la tasa de desempleo, que son las nóminas totales no agrícolas creadas en el mes, públicas y privadas, y también la tasa de desempleo con la encuesta de los hogares, que nos dará la tasa de participación y otras medidas. Así que a final de semana podremos sacar exactamente las conclusiones de cómo está el mercado laboral, pero ¿qué tenemos por ahora? ¿Qué pistas podemos ver? Pues ADP, el dato de hoy, y ayer un dato positivo para el mercado de empleo, o por lo menos que mostraba que el mercado de empleo estaba reactivándose un poco, con esas vacantes de empleo volviendo a rebotar. Hoy, dato que muestra que el mercado de empleo se está enfriando. Fíjate que salen las nóminas, salen en términos positivos, nóminas ADP privadas, en 89.000 nóminas creadas este mes, pero se esperaban 150.000, de hecho 153.000 para ser más exactos, y de hecho el dato del mes pasado eran del entorno de 175.000 nóminas. Así que un dato mucho menor que colapsa con respecto al mes pasado, que muestra la lectura, dice el propio informe que tenemos aquí en pantalla, muestra el crecimiento más lento desde enero de 2021, así que no nos lo estamos inventando nosotros, esto es lo que dice el propio ADP, que ha sido el crecimiento en nóminas más bajo desde enero de 2021. Habría que remontarse varios años atrás para ver este incremento de nóminas tan bajo. Eso sí, todavía no son destrucción, no es negativo todavía el dato, que ahí es cuando realmente podría llegar a ser recesivo, cuando veamos datos de nóminas no agrícolas negativos. Eso significa destrucción mensual de puestos de trabajo. Mientras tanto, nos dicen que los grandes establecimientos han sido los que han liderado esta caída. Se han perdido 83.000 trabajos, sobre todo en la parte de los grandes establecimientos, y dice Nela Richardson, Chief Economist de la ADP, estamos viendo una caída drástica en los empleos, en la creación de empleo este mes, y también estamos viendo una caída importante en el crecimiento de los salarios en los últimos 12 meses. Así que esto, pues, mientras que el dato de ayer podría preocupar a la Fed, el dato de hoy puede tranquilizar un poco a la Fed después de visto ayer lo de los JOLTS. Eso sí, queda el dato del viernes, por eso les digo que puede ser un rifirrafe hasta que finalmente veamos y concluyamos cómo ha sido el final de la semana. Si miramos dónde se han creado nóminas, dónde se han destruido, vemos, como decía el reporte, que se pierden 83.000 nóminas en empresas grandes de más de 500 empleados y en cambio se crean nóminas en empresas pequeñas y medianas. Y si miramos sectores, volvemos a ver una caída en el sector manufacturero, construcción que sigue incrementando,
Y vemos una caída en transportes, vemos un incremento mucho en actividades financieras, a lo mejor viene arrastrado de todo ese rebote que vinieron teniendo los mercados, y vemos una caída importante de 32.000 puestos de trabajo en los servicios profesionales y de negocios. Justamente ahí es donde se estaban demandando más vacantes de empleo ayer en el informe de Jolts. Eran las que hacían subir todos esos white collar, que se denominan trabajos de traje y corbata, donde mostraban los Jolts que las vacantes de empleo se estaba buscando trabajo ahí. Puede ser porque se haya perdido muchas nóminas en ese sector y ahora necesitan volver a contratar. No lo sabemos, es simplemente lo que nos dicen los datos. Educación, que repunta también, y sobre todo leisure y hospitality, que a pesar de que había tenido un bajón a la vuelta del verano, post-vacacional, lo cual es normal, termina el verano y ya la contratación no está tan alta en todo lo que se refiere a hostelería. Sin embargo, hemos visto este mes otra vez 92.000 puestos de trabajo creados, 92.000 nóminas creadas. Así que, bueno, un dato de ADP que muestra una cara completamente distinta a la que veíamos ayer del mercado de empleo, que muestra unas nóminas, Sergio, que crecen al menor ritmo desde enero de 2021. ¿Quién va a decidir cómo termina el partido? El viernes, las nóminas no agrícolas del BLS y la tasa de desempleo, que daremos aquí en Negocios Televisión y en especial para ya tener todas las conclusiones de qué está diciendo el mercado laboral. Bueno, Javi, pues una semana movidita en cuanto al empleo en Estados Unidos, datos importantes que mueven los mercados y que también mueven y afectan a las decisiones de la Reserva Federal. Hablando de problemas, vamos a trasladarnos ahora hacia Sudamérica, en concreto al candidato presidencial argentino, Javier Milei, que, ojo, ha vuelto a arremeter, ha vuelto a cargar contra su homólogo brasileño, contra Luis Ignacio da Silva. El candidato, Javier Milei, como les digo, ha vuelto a atacar al presidente brasileño. Este ataque fue compartido por parte de Milei en su propia red social. De hecho, esta vez, repitiendo una tesis iniciada con el clan Bolsonaro, el economista acusa al brasileño de intentar interferir en las elecciones del país vecino, ayudando a liberar crédito internacional al gobierno de Alberto Fernández. De hecho, en su propia cuenta de Twitter, ahora en X, dice: la casta roja tiembla, muchos comunistas están enojados, están tomando acciones directas contra mí y contra mi espacio. Javier Milei, de hecho, favorito ahora mismo en las encuestas de cara al próximo presidente de Argentina, arremete contra el carismático presidente brasileño. Vamos a contarles también lo que está sucediendo en Estados Unidos, el caos en Washington, con el republicano Patrick McHenry, representante del 10º distrito de Carolina del Norte y bastante cercano a Kevin McCarthy, que está desde ya y temporalmente al frente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entre los posibles candidatos para suceder a McCarthy, McHenry es el único que votó para certificar las presidenciales de 2020. Es precisamente un apoyo de McCarthy en la Cámara Baja después de que votara con los demócratas a favor de la medida provisional de gasto para mantener abierto el gobierno. En 2022 hay que destacar que decidió no postularse para un puesto de liderazgo y en cambio optó por liderar el Comité de Servicios Financieros. Hablando de Estados Unidos, tenemos una última hora de Donald Trump, y es que el FBI cree que la amenaza de violencia y grandes disturbios civiles en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 es tan grande que silenciosamente, ojo, ha creado una nueva categoría de extremistas a los que busca rastrear y contrarrestar. Los califica como el ejército de seguidores del MAGA de Donald Trump. El desafío para la Oficina Federal de Investigaciones, la principal agencia federal encargada de hacer cumplir la ley, es perseguir y prevenir lo que llama terrorismo interno sin referencia directa a partidos o afiliaciones políticas, a pesar de que la gran mayoría de los actuales agentes antigubernamentales, las investigaciones son de partidarios de Donald Trump. De hecho, según apunta un funcionario actual del FBI, el FBI está en una posición casi imposible. De hecho, el funcionario dice que el FBI tiene la intención de detener el terrorismo interno y cualquier repetición del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Pero la oficina también debe preservar el derecho constitucional de todos los estadounidenses a hacer campaña, hablar libremente y protestar contra el gobierno. Desde luego, no cabría otra opción. Al centrarse en el expresidente Trump y sus partidarios de MAGA, dijo el funcionario que la oficina corre el peligro de provocar a los mismos activistas antigubernamentales que las agencias están intentando todo lo contrario, están intentando contrarrestar. Vamos de Estados Unidos a hablarles de Europa. Ya saben todo lo que está sucediendo en Alemania en torno a la inmigración. La propia Giorgia Meloni, la presidenta italiana, también haciendo mucho hincapié, un especial hincapié en todo lo que está sucediendo en materia migratoria. Y ojo, porque acabamos de conocer que los estados de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo inicial para hacer frente a la crisis de inmigración que estamos viendo en el continente en los últimos meses. Nos va a explicar todos los detalles, nos lo va a contar Javier Luengo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Sí, Sergio, ¿qué tal? De momento es un principio de acuerdo. Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque lo han pactado en Bruselas hace unos minutos y es todo previa a la cumbre de líderes de jefe de Estado y de Gobierno que va a haber mañana en la ciudad de Granada, en territorio español, como parte de esa presidencia rotatoria de la Unión Europea, la semestral, que le toca a Madrid hasta finales de año. El caso es que los 27 miembros, al menos los delegados, de momento han llegado a este principio de acuerdo sobre el reglamento de crisis, que en otras palabras y traducido es el reparto de inmigrantes cuando llegan a las costas, sobre todo del sur de Europa y principalmente a Italia por la crisis en Lampedusa, a otros territorios. Un tema que había socavado las relaciones entre Roma y Alemania, a las que ahora vamos. Un acuerdo que va a formar parte de las bases de las negociaciones entre los Estados miembros, entre el Parlamento Europeo, y que lo que daría es a los países opciones para ajustar las normas de asilo y de migración en tiempos de crisis, en tiempos de oleadas migratorias que provoquen altas presiones en los diferentes territorios. De momento, y por estos grandes flujos de migrantes, se podrían acelerar los procedimientos, solicitar contribuciones solidarias a otros países europeos, de lo que no se dice si van a ser obligatorias o no en términos de reubicación de solicitantes de asilo o incluso en ayuda financiera. Es decir, que un gobierno le dé dinero a otro para que pueda suplir los gastos de la llegada de inmigrantes. Un punto de inflexión, según acaba de comentar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación en Twitter. Se dice contenta por lo que ha sucedido, por el pacto, por este acuerdo sobre la regulación de crisis. Dice una pieza importante del rompecabezas sobre el pacto de migración y asilo. Así también lo ha calificado la ministra sueca de Migración, Maria Stenerdal. Todo esto llega después de esa crisis de Lampedusa, la crisis y la disputa que hay entre las ONGs que recogen personas en el mar, que había impedido hasta ahora un acuerdo entre los ministros de migración de la Unión Europea la semana pasada, cuando los de Interior se reunieron en la capital comunitaria, y allí Italia y Alemania dejaron sobre la mesa sus desavenencias en cuanto al asunto. Lo que de hecho pedía Italia, y por eso impugnó el acuerdo, era una pequeña parte de la legislación centrada en los servicios de búsqueda y rescates prestados por los buques de las ONGs en el mar Mediterráneo, que Roma considera un factor de atracción que atrae a más inmigrantes a las costas europeas. Es decir, que los inmigrantes saben que hay ONGs que operan en el Mediterráneo que los van a salvar, y que por eso, dice Italia, se está poniendo sobre la mesa este asunto. Llegan más inmigrantes y esto Roma no quiere que pase a Alemania. Era un voto necesario para lograr la mayoría cualificada requerida, y defendió aquí que los buques de las ONGs, argumentando que salvar vidas es un deber legal, eran una herramienta humanitaria y moral. Los funcionarios italianos habían criticado hasta ahora a Berlín por este asunto, pero ahora parece que se frustra estos intentos y de momento se pacta entre Roma e Italia este principio de acuerdo sobre el reglamento de crisis. Quien sí se opone a todo el asunto son Hungría y Polonia. Son los dos principales detractores de esta reforma migratoria de la Unión. En contra del texto han votado, mientras que Austria, la República Checa y Eslovaquia se han abstenido. De momento los detalles no se han hecho públicos, pero se espera que mañana, en la rueda de prensa, en esa previa y llegada de los jefes de Estado y de Gobierno a la cumbre de Granada, sepamos algo más de toda esta historia. De momento, principio de acuerdo sobre el nuevo reglamento de crisis, lo que viene a ser el pacto migratorio de la Unión Europea. Principio de acuerdo, seguiremos desde luego todos los detalles del mismo y sobre todo la posición por parte de Polonia y de Hungría, y seguimos con el foco puesto en Europa. En este caso vamos a hablar del Banco Central Europeo. Ya ha sido un día en el que ha hablado la plana mayor del BCE. De hecho, la presidenta del supervisor, Christine Lagarde, ha confirmado que las futuras decisiones de política monetaria de la institución van a depender de tres criterios: de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. En un discurso de bienvenida pregrabado, ha mostrado en la conferencia del BCE que reitera la postura del Consejo de Gobierno de que las tasas de interés deberían haber alcanzado un nivel suficiente para llevar la inflación al objetivo del 2% después de un cierto periodo de tiempo. Eso sí, ha vuelto a insistir una vez más en que va a haber tipos altos durante más tiempo. Vamos a escuchar a Christine Lagarde. We consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our medium-term target. Our future decisions will continue to be based on these three criteria, and they will ensure that the interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. Y de Europa pasamos a Reino Unido. También en materia económica, el primer ministro Rishi Sunak ha cancelado
el tramo norte del emblemático proyecto ferroviario de alta velocidad HS2 de Reino Unido, diciendo que va a reinvertir estos fondos en enlaces de transporte alternativos en todo el país. Ha apuntado que van a reinvertir cada centavo, ojo, porque son 36.000 millones de libras en cientos de nuevos productos y en este caso proyectos de transporte en el norte y en la región central del país. Esto es lo que ha dicho en su discurso de apertura en la conferencia anual del gobernante Partido Conservador en Manchester, que ha tenido lugar hoy mismo, en el día de hoy. Vamos a pasar de Reino Unido a hablar de los BRICS. En este caso vamos a hablar de que después de la expansión del bloque de los BRICS, China e Irán, ojo, ha revelado un plan de cooperación de cara a los próximos 25 años. De hecho, el propio presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha discutido recientemente este plan y sobre todo el creciente compromiso entre ambas naciones y el enfoque satisfactorio de colaboración que han adoptado. El bloque de los BRICS dio la bienvenida a Irán con una invitación a la cumbre anual de 2023 que tuvo lugar el mes de agosto en Johannesburgo. En consecuencia, tanto Raisi como el presidente chino Xi Jinping han revelado una nueva asociación basada en el compromiso de las figuras. Además, el desarrollo ha estado estrechamente relacionado con la aceptación del país en la alianza económica. Ahora, ambas naciones, tanto China como Irán, han revelado un plan de cooperación de 25 años. Posteriormente, el plan ha sido calificado como un faro de compromiso futuro entre ambos miembros. De hecho, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha discutido la nueva cooperación y además ha anticipado una colaboración aún mayor, específicamente señalando que espera que las dos naciones amplíen su asociación en casi todas las áreas. Por lo tanto, presenta una mayor relación bilateral en medio del aumento general de la cooperación de los BRICS después de su expansión. Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, todos ellos están dando pasos ya no solo para llegar a acuerdos con otros países de los BRICS, sino también con esta famosa desdolarización que está llevando a cabo la alianza. Y terminamos con otra noticia de los BRICS. Ojo, en este caso tiene que ver con Rusia. Está amenazando, está advirtiendo. 20 naciones se están alineando para establecer asociaciones estratégicas. Después de la incorporación de los 6 países a los BRICS, Rusia ha aclarado que ya hay casi 20 naciones que se están alineando para establecer asociaciones estratégicas con la alianza. Específicamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha destacado la situación del bloque en un mundo multipolar en constante crecimiento. En su intervención en la 20ª reunión anual del Club de Debate Valdai en Sochi, Lavrov habló de la creciente prevalencia del bloque. Además, afirmó que el mundo moderno tiene naciones que buscan socios confiables para el crecimiento y la prosperidad. Señaló a los BRICS como un ejemplo clave de todo esto. Dice que el mundo se está volviendo multipolar, que los países quieren encontrar socios fiables y la expansión de los BRICS puede considerarse una prueba directa de ello. Además, expresó la abundante selección de países que se han acercado buscando colaborar con todo el bloque en su conjunto, pendientes de toda la actualidad de los BRICS, pendientes también de los mercados. Estamos a poco menos de una hora para que abra Wall Street después de este dato de ADP de empleo, después de caídas importantes que vimos en el día de ayer. Quédense porque enseguida volvemos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión.